Para que ustedes aprendan a identificar el tipo de palabra, es importante que primeramente repasemos qué es una sílaba. Una sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que pronunciamos en cada uno de los cortes naturales que hacemos al hablar. Por ejemplo, en la palabra pelota nosotros decimos pe, lo, ta. Hacemos 3 golpes, 1, 2, 3, es decir, separamos la palabra en 3 sílabas. En la palabra libro, nosotros decimos libro. Esta palabra tiene 2 sílabas. Las sílabas, existen 2 tipos de sílabas, las sílabas átonas y las sílabas tónicas. Las sílabas átonas son las sílabas que no se pronuncian más fuerte, es decir, son las sílabas débiles. En cambio, la sílaba tónica es aquella sílaba que se pronuncia más fuerte en la palabra. En este ejemplo, dice pelota. Si nosotros dijéramos que la sílaba tónica, es decir, la sílaba más fuerte, estuviera en la última sílaba, nosotros entonces tendríamos que pronunciar pelotá, pelotá. Y nosotros no decimos pelotá. ¿Ok? Entonces, si la sílaba tónica, es decir, la sílaba fuerte, estuviera en la penúltima sílaba, entonces vamos a pronunciar pelota. Repetimos, pelota. Y si se dan cuenta, es como nosotros pronunciamos la palabra. Entonces quiere decir que en la penúltima sílaba, en la sílaba lo, está la sílaba tónica, es decir, la sílaba más fuerte. Ahora, tanto la antepenúltima sílaba, la P, y la última sílaba, la ta, son sílabas átonas, es decir, estas dos son sílabas débiles, mientras que la sílaba lo es la sílaba tónica, es decir, la sílaba fuerte. En la siguiente tabla tenemos 8 ejemplos de palabras. Primeramente las vamos a separar en sílabas para de ahí encontrar cuál es la sílaba tónica de cada palabra, es decir, cuál es la sílaba que suena más fuerte en cada palabra. Por ejemplo, en la palabra atmósfera vemos que tiene 4 sílabas y decimos atmósfera, atmósfera. Si se dieron cuenta, suena más fuerte en la antepenúltima sílaba, es decir, en la sílaba mos. Seguidamente tenemos la palabra México. Tiene 3 sílabas y la sílaba más fuerte, es decir, la sílaba tónica, vamos a ver cuál es. Si fuera en la última sílaba, tira México, pero nosotros no decimos México. Entonces vamos a probar si está en la penúltima sílaba la sílaba tónica. México, México. Nosotros tampoco decimos México. Entonces, si pronunciamos más fuerte la antepenúltima sílaba, diría México. Entonces, nos damos cuenta que la sílaba tónica sí está en la antepenúltima sílaba. Nosotros diríamos México. Y es la manera correcta que nosotros pronunciamos la palabra. Nosotros decimos México, entonces la sílaba más fuerte está en la me. En el siguiente ejemplo dice corrígemelo, corrígemelo. Entonces la sílaba tónica suena clarito, suena muy fuerte en la sílaba antes de la antepenúltima sílaba, porque esa es la última, penúltima, antepenúltima, esta es la sílaba antes de la antepenúltima sílaba. En el siguiente ejemplo, en la palabra repíteselo, repíteselo, repíteselo. Aquí escuchamos que la sílaba tónica está en la sílaba antes de la antepenúltima. En la palabra café, si nosotros pensamos que la sílaba tónica, es decir, donde recae más fuerte la palabra, está en la penúltima sílaba, nosotros diríamos café, café, ¿verdad?
pero nosotros no decimos así. Nosotros decimos café, es decir, la última sílaba es la que se escucha mucho más fuerte, café. Ok, la palabra nadar. Si estuviera la sílaba tónica en la penúltima sílaba, diría nadar, nadar. Pero nosotros pronunciamos nadar. Entonces, la sílaba tónica está en la última sílaba. En la siguiente palabra, campanas. Si nosotros decimos que está en la última sílaba, va a decir campanas, porque nosotros estamos encerrando que la sílaba tónica está en la última sílaba, es decir, que ahí suena más fuerte, diría así, campanas. Entonces, nosotros sabemos que esta palabra no suena así, ¿verdad? Entonces, nos vamos con si ya hicimos el ejemplo con la última sílaba, nos vamos con la penúltima sílaba. Campanas, campanas. Y esa palabra se escucha adecuadamente. Entonces, la sílaba tónica de campanas está en... Entonces, la sílaba tónica en la palabra campanas está en la penúltima sílaba. Y por último, tenemos el ejemplo de la palabra libre. Libre. Si fuera la última sílaba, diría libre. Y nosotros decimos libre. Entonces, la sílaba tónica está en la li. De acuerdo a la sílaba tónica, las palabras se clasifican en 4 tipos. En palabras agudas, en palabras graves o llanas, en palabras esdrújulas o en palabras sobreesdrújulas. Y las palabras agudas es aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras graves o llanas es la palabra que tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas son todas aquellas palabras que su sílaba tónica, es decir, que su sílaba más fuerte, recae en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobreesdrújulas son aquellas palabras en donde recae mayor fuerza en la sílaba que está antes de la antepenúltima sílaba. Tomando en cuenta la tabla del ejercicio anterior, se pueden dar cuenta que ya marcamos de color rojo la sílaba tónica de cada una de las palabras. Ahora vamos a identificar qué tipo de palabra es de acuerdo a la sílaba tónica. Aquí, por ejemplo, en la palabra atmósfera, en la sílaba mos, vemos que recae la fuerza, es decir, la sílaba tónica. Entonces decimos, esta es la última sílaba, penúltima y antepenúltima sílaba. Entonces, si es de la antepenúltima sílaba, quiere decir que atmósfera es una palabra esdrújula. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos la palabra México y marcamos que está en la sílaba me. Entonces decimos última sílaba, penúltima y antepenúltima sílaba. Quiere decir que la palabra México también es una palabra esdrújula. ¿Ok? En la palabra corrígemelo, vamos a decir que esta es la última, penúltima, antepenúltima sílaba y antes de la antepenúltima sílaba. Entonces aquí dice que es una palabra sobreesdrújula cuando la sílaba tónica está en la sílaba antes de la antepenúltima sílaba. Por eso vemos aquí la palabra. En la palabra repíteselo, vamos a repetir la posición de la sílaba tónica. Última, penúltima, antepenúltima sílaba antes de la antepenúltima sílaba. Entonces también es una palabra sobreesdrújula. En
En la palabra café vemos que está marcada la última sílaba y cuando la sílaba tónica está en la última sílaba es una palabra aguda. Por eso la vemos aquí en este ejemplo. Ahora, la palabra nadar, al igual que café, tiene la sílaba tónica en la última sílaba. Quiere decir que es una palabra aguda. La palabra campanas tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y cuando la palabra tiene la sílaba tónica, es decir, la sílaba se escucha más fuerte en la penúltima sílaba, es una palabra grave o llana. Y por último, la palabra libre recae la fuerza en la sílaba li y decimos que es en la penúltima sílaba. Entonces, por lo tanto, es una palabra grave. Recuerden entonces que si la palabra tiene la sílaba tónica en la última sílaba, entonces es una palabra aguda. En cambio, si la sílaba tónica suena fuerte en la penúltima sílaba, es una palabra grave o llana. Pero si la sílaba tónica suena en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Y si la sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba, entonces es una palabra sobreesdrújula.